Amigos a los tiempos, ¿cómo estamos? Vamos a iniciar una de nuestras enseñanzas a los tiempos. Y el día de hoy, bueno, vamos a ver si podemos subir esta y otras enseñanzas que tenemos en nuestro canal de YouTube. Pero, mientras tanto, el día de hoy queremos hablar acerca de un tema que me parece relevante, me parece muy importante en este tiempo, acerca de que si es bíblico el juzgar o no. Ya mucha gente ha hecho eh, temas sobre esto, ya mucha gente ha hablado sobre la temática que vamos a abordar el día de hoy, pero no sé si podemos aportar en algo diferente o añadir a lo que ya se ha dicho. El día de ayer les comento que subí una publicación acerca de un pastor que estaba discerniendo, estaba juzgando, estaba analizando las palabras y las enseñanzas de un conocido predicador mundial, en las cuales muchas de las cosas que decía no eran verdad, no eran ciertas. Después de subir aquel video tuvimos muchas críticas y me pareció a mí sorprendente lo que estamos viviendo. Sorprendente a dónde está colocado el nivel de analfabetismo bíblico del que se dice pueblo de Dios. Mira que yo nunca en mi vida pensé que iba a estar evangelizando a los evangélicos, evangelizando a los cristianos, los que se supone que conocen este libro, que es la palabra de Dios. Pero ¿qué nos dice la Biblia acerca de si el juzgar o no es bíblico? Eso no es bíblico. Bueno, vamos al sentido común. Siempre la palabra de Dios es racional, ¿sabes? Siempre la palabra de Dios se va de acuerdo con el sentido común en muchas cosas. Claro que también la fe, por ejemplo, no tiene nada que ver con la lógica. No siempre las cosas son lógicas cuando se trata de fe, pero la mayoría de las cosas Dios las ha hecho con un orden. La mayoría de las cosas, como dice Primera de Corintios 14:40, han sido hechas con orden y decencia. Y vamos a algo, pues, sentido común. Si tú te enteras de que a tu hijo alguien le está enseñando algo que le va a perjudicar, algún tema o alguna cosa que está salida de tono, ¿qué harías tú? Bueno, yo creo que por sentido común hablaras con tu hijo y también hablaras con la persona y inclusive denunciaras aquello que se está enseñando. ¿Por qué? Porque no solamente puede dañar a tu hijo, sino que puede dañar al resto. Es lo mismo cuando nosotros tenemos una falsa enseñanza. Y es increíble cómo el cristiano se atreve, por ejemplo, a juzgar al católico que diciéndole a veces en contra de la idolatría. Y cuando se trata de juzgar una doctrina cristiana que no está bien colocada, en cambio los mismos cristianos pegan el grito al cielo. Si es que no fuera bíblico el juzgar, entonces nosotros tampoco tendríamos derecho de decirle a un católico que esté equivocado con respecto a los ídolos. Simplemente entonces estaríamos criticando, lo estaríamos juzgando. No podríamos ninguno de nosotros hacer ningún análisis, no podría nosotros hacer ningún discernimiento, ningún juzgamiento. Y eso es lo preocupante, que cuando uno hace este tipo de análisis, cuando una persona levanta su voz en contra de lo que de lo que va en contra de la verdad, los primeros que se levantan en contra de uno son los cristianos. Es por el nivel de analfabetismo bíblico que estamos viviendo, algo que ya la palabra de Dios lo mencionaba, ¿no? Porque en los postreros días la gente iba a tener comezón de oír solamente las cosas bonitas, solamente lo que a mí me gusta, y escucharán a maestros y se amontonarán a ellos de acuerdo a sus concupiscencias. Bueno, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice en Efesios 4:25, por ejemplo, si no me equivoco. Vamos a leerlo. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. El Señor nos manda a hablar la verdad, a no callar. Igual Juan 7, que es un texto muy conocido, me parece que es Juan 7:24. No os juzguéis sino las apariencias, sino juzgar con justo juicio. Una de las cosas más claras de las experiencias claras que ilustra o dibuja
esto más claramente fue, por ejemplo, el encuentro que tuvo Pablo con Pedro. En cierta ocasión Pedro se apartó de la verdad, cayó en hipocresía y Pablo públicamente, delante de todos, eh, lo corrigió y fue un poco hasta drástico. ¿Por qué? ¿Por qué fue? Por la sencilla razón, mira el poder que tiene una falsa enseñanza, el poder que tiene un falso pensamiento, un falso accionar, el poder de corromper el Evangelio, de dañar todo. Es por eso que los apóstoles fueron sumamente duros cuando se trataba de falsas enseñanzas, cuando se trataba de castigar el pecado dentro de la iglesia. Por ejemplo, también se hablaba, Juan hablaba de alguien que le gustaba siempre ocupar los primeros lugares en la iglesia y acerca de malas enseñanzas. Nuestro Señor Jesucristo también criticó duramente a los fariseos. Y bueno, ayer me decían, es que tú debes de conocer a la persona para poder emitir un criterio personalmente. Y eso está más alejado de la realidad. El principio bíblico, si tú lo vas a encontrar desde Génesis al Apocalipsis, al que públicamente peca, públicamente se lo corrige. Es un principio bíblico que es inalienable, que aquí tú lo puedes encontrar acerca de lo que sí es bíblico o no el juzgar. Como decimos, nosotros no estamos juzgando a la persona en su carácter, a la persona en su individualidad. Cada quien tendrá que darle cuentas a Dios, pero sí estamos nosotros llamados a juzgar el pensamiento, a juzgar una doctrina, a juzgar un enunciado, sea esta dicho por la persona que sea. Ayer también hablaban de que eso es falta de misericordia. Como digo, qué increíble que a nosotros nos toque ahora en este tiempo evangelizar a los cristianos, a decirles que sí, Dios es un Dios de misericordia, pero Dios también es un Dios de justicia. Su palabra nos dice, por ejemplo, eh, que Él es misericordioso, pero que en ninguna manera tendrá por inocente al culpable. No, es que Dios es misericordioso, Dios conoce el corazón de cada uno. Y Dios, sí, Dios conoce el corazón, pero la palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso, lo que está dentro siempre sale. Si tú no estás hablando bien, es porque en tu corazón está mal. Si tú no estás accionando bien, como dice la palabra, porque cada árbol se lo conoce por su fruto. Si el fruto que estás llevando no está bien, es porque el árbol no está bien, porque algo adentro no está bien. Entonces el Señor usa personas para traerte al arrepentimiento, para llamarte la atención. Y también él dijo, por tus palabras y por tus acciones, tú serás condenado o no. Entonces, imaginémonos esto, lo que dice la palabra, ¿no? Que por su fruto lo conoceréis y que de la abundancia el corazón habla la boca. Que Dios es misericordioso, sí, pero en ninguna manera tendrá por inocente al culpable. Entonces, ¿por qué ciertos líderes religiosos no quieren que se hagan denuncias, no quieren que se hable acerca de los errores y las cosas que andan mal en la iglesia? Bueno, porque este tiempo ha llegado a ser un tiempo donde hay un elitismo, donde hay cierta clase jerárquica, donde líderes y pastores disfrutan de muchos beneficios, de muchas cosas, y no quieren perderlo. Es muy parecido, lamentablemente, al tiempo de los fariseos cuando Jesucristo enseñaba en las plazas públicas, muchas de sus enseñanzas ponían en entredicho y sacaban a la luz las verdaderas intenciones a veces y la falsedad, lo mal que estaban llevando el ministerio y lo falso que estaban llevando el ministerio los fariseos. Entonces, por eso que hay personas que cuando alguien está hablando verdad, dicen, bueno, es que tú solamente ves lo malo, parece que estás buscando y queriendo juzgar a cada quien, buscando lo mínimo para juzgar a alguien. Te encanta ver lo malo, hay que actuar en misericordia, hay que actuar en unidad, yéndonos prácticamente en contra de la palabra de Dios. Es por eso que mucha gente no le conviene de que se diga la verdad, de que se digan los errores, de que se digan las cosas que actualmente están sucediendo en el en el evangelio lamentablemente dentro de las iglesias denominacionales como tales.
Da vergüenza en este tiempo. A veces lo comentaba un gran predicador como es Sujel Michelén, le voy a tomar el nombre de él, que una vez él subió a un avión y que hasta cierto punto le daba hasta vergüenza por una conversación que tuvieron ahí de decir que era pastor, porque a veces ahora el pastor se lo asocia con una persona ambiciosa, con una persona aprovechadora de los demás, que solamente está ahí por el dinero. Y últimamente recuerdo la frase de Paul Washer que dice que los cabritos, que ahora las ovejas están sufriendo por las cosas que están haciendo los cabritos y los hermanos inmaduros, añadiría yo. Entonces vemos cómo hay pastores que piden el diezmo para ser protegidos del coronavirus. Vemos pastores que dicen que están sembrando para cosechar cuando tenemos que dar sin esperar recibir nada a cambio. Es cierto, Dios dice que el que da, recibe, pero también dice que nada hagáis por contienda o vanagloria, o sea que las cosas de tu corazón hay que dar con liberalidad, o sea que hay que dar con un corazón alegre, no estar esperando con un corazón desprendido, no estar esperando a recibir para poder dar. Yo siembro para que me den, yo voy a dar para que me den, otros dan para que los vean. Entonces son muchas cosas que están pasando actualmente. Como mucha gente desobedece a las leyes. Mira, nosotros somos llamados a obedecer. El Estado fue creado por Dios para su gloria. El Estado no lo creó el hombre, claramente. Pero muchas veces, si el Estado se va en contra de la palabra, nosotros estamos llamados a la desobediencia civil. Pero en este caso del coronavirus, muchas veces nosotros tenemos que obedecer porque es un asunto de salud, nada más de allá. Y aunque muchos están o no de acuerdo, puede que sea la mejor medida, puede que no sea la medida adecuada, pero asimismo un padre se equivoca, ¿no es cierto? No siempre toma las mejores decisiones, pero cuando el asunto es gris, no es blanco ni negro, no necesariamente se está yendo en contra de la palabra, tenemos que sujetarnos aunque tal vez no estemos de acuerdo. Y con eso no estamos faltando a Dios ni a nuestros principios bíblicos. Más aún yo considero en este tiempo, cuando el cristianismo está siendo en cierta manera ya un poquito perseguido, oportuno ese pasaje bíblico que dice, mirad, yo los envío como lobos en medio de ovejas, sed astuto como las serpientes y mansos como las palomas. Es ahora el momento cuando nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Muchos pastores han sido vistos a nivel mundial mal, como desobedientes, como rebeldes, precisamente por caer en el fanatismo, precisamente por no querer someterse a las leyes, no dándose cuenta que uno puede ser piedra de tropiezo para incrédulos y para crédulos. Es un tema bastante largo que podemos abordarlo, pero hoy solamente traerte esta reflexión. Es bíblico juzgar, pero por supuesto que sí. Es bíblico que discernamos, pero por supuesto que sí. Dios conocerá el corazón de nosotros. El libro de Ezequiel es bien claro cuando habla de la atalaya. Dice que si tú vieres venir la espada y no avisares y te quedares callado, la sangre de esas personas caerá sobre ti. Cuando yo dijere al impío, dice Ezequiel 33:8, de cierto morirás, si tú no le hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino, para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Tú pues, hijo de Israel, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros. Bueno, ya me pasé un poquito, pero ¿cuál es el principio bíblico? Si tú te callas, estás faltando a Dios. Callar, dijo alguien, sería como traicionar. Si uno se calla en este momento las cosas que están mal, estamos faltándole a Dios. A veces queremos quedar bien con los demás, con los familiares, con los amigos, mientras el nombre de nuestro Dios es blasfemado, mientras tantas mentiras se dispersan por el mismo evangelio y nosotros no somos capaces de decir nada. Lamentablemente ahora le piden a los atalayas que se callen.
Imagínate en el tiempo, los atalayas ahora son rebeldes, los atalayas ahora tienen que callarse. ¿Por qué creen, mis amados hermanos, que estamos viviendo lo que estamos viviendo? Porque Dios está limpiando su iglesia, porque Dios está purificando su iglesia. De todo este tipo de cosas el Señor ya está cansado. Y esto que pasó, esperemos que no sea una primera incursión del enemigo. ¿Qué pasó en el tiempo de Jeremías? Jeremías dijo, si vosotros no se arrepentís, no se arrepienten, ya viene el enemigo. Tuvieron una primera incursión, pero aún así no se arrepintieron de sus pecados. No pusieron atención, no dijeron esto es temporal, esto va a pasar, y a la final el pueblo de Dios fue llevado en cautiverio. ¿Por qué? Porque ahora los profetas, los atalayas, hermanos, son tenidos. Aunque yo no quiero decir que ahora hay profetas, pero por lo menos siempre Dios ha tenido atalayas. Ahora son perseguidos, ahora son los rebeldes, ahora son los criticones, los juzgadores, y eso es terrible para la iglesia. Eso mismo será la causa de que la iglesia sufra más adelante momentos terribles. Yo veo que muchos son extremistas. Hermano, la posición más sensata, ya me hicieron una pregunta, si es que estamos viviendo o no tiempos finales. Estamos viviendo tiempos finales, estamos viviendo principios de dolores. Si ya estamos cerca de la gran tribulación o no, los tiempos y las sazones solo los conoce Dios. Pero yo veo que muchos están adelantando a hablar, muchos están adelantando a decir, no, de aquí vienen las cosas, de aquí lo que tenemos ya es el inicio del fin, que puede ser. Lo que sí, la Biblia nos dice que las cosas irán de mal en peor. Otros dicen que de aquí hay un avivamiento. Hermano, no lo sabemos. Cierto predicador dijo prácticamente que el que duda si va a haber o no un avivamiento eh, es un pecador, no lo va a ver, no lo va a disfrutar. Qué malas enseñanzas que tenemos, hermano. Jonás no sabía que iba a haber un avivamiento. Muchas veces el Señor no revela a sus siervos si va a haber avivamiento, no. Lo que el Señor le mandó a Jonás es que vaya y predique la palabra. Lo que el Señor le mandó a Jonás es que vaya y que diga arrepentimiento. En el 2014, un presbítero aquí en el Ecuador, de cierta denominación, la más grande a nivel nacional, en el 2014, creo que es el líder máximo, comenzó a decir sin temor a Dios que iba a haber avivamiento. Yo no he visto ese famoso avivamiento que desde el 2014, 2015 lo proclamaban. La gente ahora no tiene temor de decir así ha dicho el Señor. Y espero que mucha gente que está proclamando avivamiento, si no se da, se acuerden de eso y dejen de endiosar a ciertos líderes que hablan bonito, pero que no dicen la verdad. Eh, si va a haber un avivamiento, hermanos, no lo sabemos. En este tiempo me refiero. Cuando cayeron las Torres Gemelas, las siguientes semanas las iglesias se llenaron, pero solo se llenaron por 2, 3 semanas, por un mes. Después todo volvió a la normalidad. Estaba leyendo el libro de Samuel. Cuando cuando los hijos de Elí y Elí vivían aún, tuvieron una guerra con los filisteos y llevaron el arca, creyendo que el arca los iba a librar de sus pecados, que porque ellos eran cristianos no iba a pasar nada. Y sabes que gritaron de júbilo, hubo un avivamiento entre comillas cuando vino el arca, pero fueron llevados en cautiverio, perdieron esa guerra. ¿Por qué? Porque a veces la gente no se arrepiente verdaderamente. Solo es, voy a buscarlo a Dios porque estamos pasando momentos difíciles para que me saque del momento, pero no hay un arrepentimiento verdadero. Muchos sí se volverán a Dios de corazón, otros no, pero no sabemos lo que pueda pasar más adelante. Mucha gente está hablando con presunción y esperemos que nos acordemos de esa gente cuando las cosas no se den como ellos piensan. Más bien yo creo personalmente que el Señor está limpiando, preparando su iglesia, porque lo que viene más adelante es más difícil que lo que estamos viviendo. Pero tú sabes que Dios dijo que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Y si tú estás con Cristo, momentos buenos tendrás, momentos difíciles, pero Él te sacará adelante de todo. Soy Ramiro, qué gusto hablar este mensaje que era necesario
con el tema si es bíblico o no juzgar. Que Dios te bendiga. Espero que haya servido de bendición este tema para todos ustedes. Un abrazo.